Ya, perfecto. Bienvenidas y bienvenido a este tercer ciclo de charlas que estamos desarrollando por Espacio Vida, ¿sí? Como lo conversábamos con anterioridad. En ocasiones anteriores fueron otras dinámicas, fue inteligencia emocional, fue programación neurolingüística, y este año tuvimos la opción de poder tener un ciclo de charlas y coloquios asociado a psicoanálisis, ¿ya? Específicamente psicoanálisis lacaniano y psicoanalítica junguiana, que es la charla que se va a poder escuchar y observar la próxima semana, ¿sí? Tenemos el agrado de tener al profesor Dagoberto, profesor de la Universidad de América, profesor de la Universidad de Viña del Mar, eh, sociólogo, trabajador social, con especializaciones en psicoanálisis lacaniano, ya especializaciones justamente en crear constructos de análisis o de estudio en base a elementos sociológicos, así que un agrado, un placer de tenerlo acá, y darle la más cordial bienvenida, profesor Dagoba. Bueno, Pablo, muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta conversación finalmente, tipo coloquio, sobre el potencial que tiene, hablábamos con Pablo, el psicoanálisis y el giro que le da Jacques Lacan, que se autodescribe como psicoanalista freudiano, ¿no? Pero sin embargo da un giro hacia lo lingüístico y el signo, y el psicoanálisis lo entiende más allá que lo puramente terapéutico, y establece que puede ser un mecanismo de análisis social y de construcción de la comprensión de factores culturales asociados a esos signos que están instalados en el lenguaje y en el pensamiento. Entonces la idea hoy día es como conversar un poquitito, decodificar a Lacan, entregar algunas herramientas que puedan utilizar a nivel de terapia, pero también a nivel de análisis social, o si lo quieren entender de mejor manera desde la psicología social, eh, porque lo que hace Lacan básicamente es abrir el psicoanálisis a las otras ciencias sociales, como una herramienta práctica, ¿no? De aplicación práctica. Entonces de eso vamos a hablar hoy día. Eh, bueno, Pablo es el moderador aquí, es el organizador del coloquio, así que él va dando las palabras, podemos ir conversando y vamos entregando algunos elementos. Sí, profesor, muchas Eh, gracias. Y justamente para darle a entender a todas las personas que están en conjunto con nosotros, el coloquio va a tener tres fases, ¿ya? Una fase inicial en la cual el profesor Dagoberto nos va a dar una pequeña introducción para que sepamos quién es Jacques Lacan, entendiendo que la mayoría de las personas que estamos acá y en las instancias que estamos de carácter universitario aún no llegamos a Lacan, ¿ya? Entonces, finalmente, tener una pequeña contextualización de quién es, algunos de los aportes que ha desarrollado, para luego abordar temáticas tanto clínicas como sociales en base a al psicoanálisis lacaniano como tal, y en base a la conducta social, que es un poco el tema de la charla como tal, ¿cierto? Estos esquemas conductuales. Pero al final también va a haber un espacio para que podamos reflexionar en conjunto. Ya eso es un poco lo que quisimos diseñar con el profesor Dagoberto. Quisimos generar una instancia en la cual también podamos vernos, escucharnos, tener una apreciación de lo que él nos va a exponer. Va a haber quien tiene una postura, va a haber quien toma otra visión. Entonces, justamente queremos que este conocimiento se vaya construyendo de forma colectiva, y ocupar la instancia, sacarle el mayor provecho posible, ¿sí? Así que, dicho este orden, ya, les voy a pedir que en la primera etapa, mientras el profesor hace esta exponencia de estas tres dimensiones como tal, nos vamos a mantener un poco con los micrófonos más bien cerrados para dejarlo profundizar en la temática, pero luego, que no les quepa duda, que se va a abrir el espacio para que vamos a conversar todos, porque justamente esa es la idea, ¿sí? Así que, profesor, dejo el micrófono, por favor, y el espacio para que podamos ir justamente desarrollando el tema que preparó para nosotros hoy día. Súper, súper bien. La verdad, Pablo, es que Lacan, em, como otros psicoanalistas, se seducen por el psicoanálisis como mecanismo de comprensión de la psiquis humana y como herramienta de tratamiento. Lacan básicamente estudió medicina, estudió filosofía, se especializa en psiquiatría,
En el año 31 él se especializa en psiquiatría y en el año 60 lo expulsan de la Sociedad de Psicoanálisis, justamente por tener este quiebre, donde le dice al psicoanálisis tradicional, esto tiene más potencial de lo que estamos solo viendo aquí, ¿no? El psicoanálisis no se puede reducir a la comprensión individual del sujeto, tiene más herramientas, eh, la condición del deseo no obedece necesariamente a pulsiones sexuales, va a establecer posteriormente. Y bueno, Lacan es un padre, digamos, para muchos otros pensadores de las ciencias sociales que toman como base su proyecto psicoanálisis lacaniano con enfoque estructuralista lingüista, y sustenta las bases para hacer esta apertura. En el fondo es una figura emblemática del siglo XX. Él fallece, si no mal recuerdo, en el 81, en 1981. Entonces es harto lo que pudo hacer y escribir, digamos. Como hablábamos con Pablo, si bien Lacan genera una nueva escuela, una nueva corriente, una vez que es expulsado de la Asociación Internacional de Psicoanálisis Freudiano, él se sigue considerando a sí mismo como freudiano y hace uso, ¿no?, de la estructura conceptual freudiana para poder establecer una propuesta, ¿no?, o un proyecto de psicoanálisis más allá del sujeto y establecer que también es una herramienta para la ciencia social. Eso como a grandes rasgos. Como lo que Lacan hace básicamente es hacer una pequeña transformación que en el análisis de los sujetos o de las condiciones conductuales. Él plantea que lo que hay que analizar son signos y no síntomas. Y esto lo hace porque de alguna manera está influenciado por la lingüística, por el estructuralismo francés, por el existencialismo, y al mismo tiempo comprende en su viaje, ¿no?, en la primera etapa de su viaje, que muchos de los conceptos que son del psicoanálisis propiamente freudiano han sido mal traducidos del alemán. Entonces el tipo se especializa en hablar alemán como para hacer esta corrección de interpretación que hace el mundo occidental, y particularmente el mundo francés, de lo que es el psicoanálisis freudiano. Entonces, hace este giro lingüístico. Él va a establecer entonces que el inconsciente, que es un concepto clave en Freud, tiene una estructura, y la forma de poder entender esa estructura se presenta a partir de los signos del lenguaje. Esa es la gran luminosidad que le entrega al psicoanálisis Lacan, ¿no? Posteriormente, esta propuesta lacaniana, que va a perdurar durante todo el siglo XX, influye a pensadores internacionales como Zizek, que espero terminar esta charla con la interpretación de Zizek de Lacan y las herramientas que entregan para el análisis de la conducta social, pero también en teorías de género como la de Judith Butler, ¿no? Las teorías Kerr de Judith Butler, que utilizan también los principios del psicoanálisis lacaniano para entender la teoría de género. Entonces, esa apertura hacia otras dimensiones, más allá de lo terapéutico, es lo brillante de este gallo. Y un poco de lo que vamos a conversar el día de hoy. Sí, Pablo, ¿cómo vamos? ¿Muy rápido o va bien no, ese ritmo? súper, súper, y también hacer la contextualización de que, o sea, el ejercicio revolucionario en cierta forma que está haciendo Lacan es dar a entender que todas las vertientes psicoanalíticas que derivan de lo freudiano, como lo hemos podido ver en diferentes instancias, a través de Klein, Winnicott, Jung, Ferenczi, o las diferentes ramificaciones que se realizan del psicoanálisis como tal, menciona que en muchas ocasiones están erradas porque hay una mala interpretación de los textos de Freud. Y señala algo que estábamos conversando en el inicio con el profesor, la necesidad de volver a Freud, a través de ya habiendo avanzado el tiempo, para poder nuevamente enrialar este psicoanálisis. Entonces, dar a entender cómo esta persona que es expulsada, ¿sí?, de la asociación justamente, es alguien que viene a reivindicar la obra freudiana, pero dando la opción a que, como el tiempo ha pasado, darle una nueva interpretación que sea más asociada a la época de aquel entonces. Entonces estamos hablando de hacer un salto de la teoría freudiana desde una interpretación adecuada 20 o 30 años después de habiendo sido creado el modelo como tal. Entonces, la temática que se puede observar en ese ejercicio que intenta Lacan.
¿O no, profesor? Sí, absolutamente. Y él pone acento en que el inconsciente tiene estructura. Entonces, él aprende del estructuralismo francés que el inconsciente básicamente se estructura y que se expresa a partir del lenguaje, construye signos que son metáforas dignas de ser interpretadas o comprendidas o trabajadas desde lo terapéutico. Esa es la cuestión. Entonces, ahí hay un ejercicio terapéutico sobre la metáfora y sobre el lenguaje, más que sobre el síntoma. Por tanto, el psicoanálisis, en esta postura lacaniana, no necesariamente busca corregir una patología, sino que busca comprender lo profundo de lo otro que me sucede a mí y que está alojado en el inconsciente como metáfora. Eso como inicialmente, ¿no? Él tiene una teoría que yo creo que vamos a ver en el segundo bloque, que es la teoría del espejo, y que de alguna manera esa teoría puede servir para la comprensión, para un segundo nivel de comprensión terapéutica de Lacan y una segunda apertura social de la propuesta lacaniana hacia otras ciencias, ¿ya? Pero ahí nos vamos a detener y lo vamos a trabajar en profundidad porque es como un tremendo gran aporte, ¿no? La distinción de lo otro en minúscula y lo gran otro en mayúscula, ¿no? Con la teoría del espejo que le sucede al niño, y que estuvimos hablando con el Pablo, que le llamó poderosamente la atención, como a mí me llaman la atención los arquetipos de Jung. Sí, solo darle un pequeño spoiler. Hasta lo que hemos comprendido, y me sumo, lo que hemos comprendido de Edipo hasta hoy día, se abre un nuevo abanico. Solo va a ser solo el spoiler que le estoy presentando con la teoría del espejo lacaniana. Así que sí, tal cual, profesor. Súper interesante la invitación y el cómo quiere direccionar justamente esa temática. Sí, hasta ahora, el público, nuestros contertulios de esta charla, preguntas y demás, ¿cómo vamos? ¿Están vivos? ¿Están vivos todavía? Están ahí. Carolina dice sí, ¿Están todo ahí? bien. La Jackie también, cara de sorpresa Paulina, sí, pero están todos ahí. Claudia, Katy, sí, Sí, están todos profe, ahí. todo bien. Ya, perfecto. Ya, en esta estructura, que es la estructura del inconsciente, estructurada como lenguaje, que entrega símbolos, en tanto metáforas, aparece algo que Lacan llama lo real. Y lo real es lo que media en los sujetos entre lo imaginario y lo simbólico. Aquí es interesante porque lo imaginario es lo que construye uno cuando niño, desde su fragmentación. Y lo social es lo que comprende uno de adulto a partir de la socialización. Lo real entonces es básicamente lo que yo no puedo decir porque al estar mediado por el lenguaje pierde su esencia. Algo así como cuando el lenguaje entra en el proceso de comprensión de un fenómeno o de un malestar, lo real queda suspendido. ¿Por qué? Porque empieza el inconsciente a estructurar una forma de interpretar lo que a mí me sucede. Y empieza a entregar, ¿no? Signos y empieza a entregar metáforas respecto a algo que yo creo que me sucede. El imaginario es básicamente la enajenación estructural, ¿no? El estadio del espejo. Y lo simbólico, que es esto social que adquirimos en la medida que vamos creciendo, tiene que ver con lo lingüístico y la interpretación de la cultura. ¿Cómo media la cultura para poder explicar algo que siento que me está sucediendo o que el otro percibe que me sucede? Esta cuestión es lo que va a determinar este punto intermedio que es lo real, que no se puede decir. Porque al decir se deja de ser real. Pasa a ser parte de lo simbólico. El yo entonces, cuando yo me autopercibo como un yo, solamente puede existir porque hay un otro. El lenguaje entonces va a construir al sujeto. Yo soy en tanto existe un otro. Y ese otro me permite establecer lo que yo soy. En ese sentido, nosotros somos sujetos de un orden simbólico que tiene un carácter social, pero al mismo tiempo
parte de una necesidad construida en el inconsciente, que es el deseo, que no tiene que ver con el ego, porque al establecerlo con el ego en términos clásicos freudianos, genera inestabilidad. El deseo tiene que ver con el inconsciente y el deseo tiene lógica. Para Lacan, el deseo, al estar estructurado en el inconsciente como lenguaje, ya tiene una estructura lógica. Por tanto, al tener una estructura lógica, al tener conciencia de lo que deseo y racionalizar lógicamente lo que deseo, el sujeto entra en el mundo simbólico. Lo que nos permite transformarnos en sujetos de la realidad y prisioneros de nuestros deseos inconscientes, tienen que ver con ese deseo. Todo un, todo un tema, profesor Dagoberto, entendiendo entonces que finalmente al parecer tenemos una capacidad mayor de, a través de lo simbólico, estar presentes en una realidad que no necesariamente quiere decir que es lo real como tal. Los símbolos son los símbolos del síntoma estructurado en el lenguaje. Y al estar estructurados en el lenguaje ya son lógicos. Por tanto, esa antigua noción clásica freudiana del impulso, ¿no?, de un deseo incontrolable, realmente es un deseo construido a partir de la sensación de carencia, que luego aparece en el estadio del espejo. Más adelante, que es el tercer bloque de esta cuestión, vamos a retomar a Zizek, que va a establecer que si nosotros nunca podemos cumplir el deseo, nunca podemos, porque somos seres fragmentados, ¿no? ¿Por qué hay un discurso público y social que lo que te vende es felicidad a partir del cumplimiento de tu deseo que nunca puedes llenar? Porque hay una promesa del llenado de vacío que opera en términos sociales como ideología para instalar en ti un mecanismo de control. Desde ahí lo toma el mundo social. Y lo que hace Zizek es proponer, ¿no?, con algunos registros lacanianos y freudianos, pero también de Hegel, como hablábamos al principio con Pablo, un cierto mecanismo de psicoanálisis social. Sí, tal cual, profesor. Y no sé si es que alguno de los participantes de pronto tendrá respuesta a esa pregunta que hace el profesor Dagoberto, en el sentido de por qué, a sabiendas de que es muy difícil lograr satisfacer al 100% el deseo del ser humano, ¿por qué la sociedad como tal o los entes que dirigen lo social nos venden una imagen asociada a que en algún momento vamos a cumplir justamente esos deseos y vamos Una a poder promesa. llenar esos deseos? Hay una promesa de cumplir esos deseos. En ese antagonismo entre un deseo que no se va a poder cumplir versus un deseo que se nos quiere prometer, ¿qué creen ustedes que es lo que puede estar pasando? ¿Hay alguno que presente que tenga alguna noción? María Jimena nos está levantando la mano. Se me imagina mía, no sé, dentro de las cosas que uno piensa. En definitiva, se supone que uno siempre está en busca de este deseo que no se va a poder cumplir, y para la sociedad esto podría ser, o sea, desde el ámbito social y de lo que se nos vende, es como una buena alternativa de podernos vender siempre, porque como nunca lo vamos a satisfacer, siempre nos van a poder vender. Por lo tanto, se me imagina ahí que tiene que ver un poco con el tema del capitalismo, del poder y en definitiva, un poco manejar a las personas, a la conciencia de la persona, a la satisfacción de este deseo que todo ser humano busca, pero que en el fondo no se satisface nunca y es eterno. En mi opinión, Claro, no lo sé. claro, ahí, claro, hace una lectura neoliberal de mercadotecnia, así como de marketing, ¿no? La Jimmy hace una lectura, pero lo que dice Lacan, que es súper buena la lectura que hace la Jimena, bien postmarxista, pero sin embargo en términos terapéuticos lo que dice Muy Lacan, apruebo. claro, muy a prueba. Hoy no me recuerde eso, que todavía no supero nuestra derrota. Todavía tiene pena. Todavía estoy conmocionado, pero bueno.
Lo que dice Kant básicamente es que el sujeto en el orden simbólico, al adquirir la habilidad del lenguaje, puede estructurar el inconsciente y materializar su deseo mediante un discurso. Entonces, esa materialización del deseo es a lo que hay que poner atención, porque el malestar que aqueja a los sujetos y por lo cual llegan a terapia, tienen que ver justamente con los orígenes insatisfechos del deseo. Pero con la idea de que pueden recuperar algo que perdieron. Lo que desean básicamente es algo que sienten que alguna vez tuvieron. Por eso es tan eficiente el mecanismo. Hay un desplazamiento ahí. Profesor, mire, hay otra alumna o sea, integrante, perdón, de este coloquio que también quiere dar una alternativa también, que es Claudia Valenzuela, que tenía la mano levantada. Vamos con la Claudia. Profe, sí, yo estaba levantando la mano. En relación, bueno, concuerdo con la compañera. Claro, después usted dio un poco más la explicación, pero sí le encuentro sentido. De alguna manera, claro, mirándolo desde del neoliberalismo puro, sí, una forma de sometimiento. Sí, también lo miré así. Bueno, también comentar que estoy de duelo aún, todavía no se me quita el enojo, pero eso lo vi. También percibí lo mismo que la compañera, o sea, que en busca de este deseo, de alguna manera se inventa este deseo y nos instauran este deseo y es una forma de someter, de tutelaje, una cosa así. Yo lo veo así. Pero en este caso, si bien todos estamos haciendo una lectura social o de psicología social, Lacan está estableciendo que el malestar en el sujeto está sujeto a su imposibilidad de cumplir el deseo. Entonces, lo que Freud podría entender como patologización, ¿no? O como síntoma, Freud va a establecer que Lacan va a establecer que son básicamente el malestar que sufre el sujeto tiene que ver con que el tipo articula en el discurso su deseo, pero nunca logra cumplirlo. Y eso le genera un malestar psíquico. Ese malestar psíquico es el que luego le va a desencadenar un cierto malestar general que lo va a llevar a terapia. Si entiendo yo, entonces, los orígenes del deseo, la fragmentación del sujeto y el mundo de lo simbólico, yo puedo entender lo que aqueja a mi paciente. Básicamente, eso es lo que está diciendo Freud. No como patología, sino que como malestar. Claudia, ¿con eso logra aterrizar un poquitito Sí, a lo completamente. terapéutico? Sí, completamente, profe. De hecho, o sea, al llevarlo como usted comentaba, al llevar este deseo y que en el fondo la persona sabe que le aqueja, o sea, terapéuticamente y un paciente cuando llega a la consulta, claro, uno les facilita como el descubrir qué es lo que les aqueja, pero en el fondo ellos saben lo que les aqueja. O sea, así como de esa forma es lo que podría relacionarlo en el fondo. Sí, pero lo entendí. Ya, Lo entendí. súper bien. Entonces, Gracias. es importante porque aquí Lacan va a establecer que el yo solamente puede existir en un proceso relacional con un otro. Y la forma en cómo yo percibo al otro es lo que luego él va a llamar la teoría del espejo. Pablo, ¿quieres agregar algo más antes de pasar a la teoría del espejo? Bueno, yo tengo una visión complementaria, un poco la que han tenido las compañeras, en base a que tengo la sensación que sí hay una intencionalidad sistémica de un dominio y un manejo
de la interacción simbólica del sujeto con lo social, ¿ya? Mantenerlo constantemente en un estado, ¿ya? Es como tener constantemente a alguien con estado de ansiedad, porque me sirve tenerlo ansioso. Pero por otro lado, a mí me da la impresión que también desde otra dimensión, el, el sujeto al estar en una constante búsqueda de la satisfacción del deseo, inclusive se podría visualizar como el motor que le dé una movilización como tal al sujeto. Me da la impresión. Tratando de aportar como complementar justamente a esta otra visión, que si bien es cierto, hay una intención de dominio desde lo sistémico, por otro lado, si quisiera uno tomar la condición desde una alianza, que en ocasiones me da la impresión que puede terminar siendo una utilidad, de pronto lo que me podría servir es tener en claro y regular qué es lo que deseo. Me da la impresión. Y creo que esto alguna vez lo conversamos incluso en una clase suya, si no me equivoco. No es lo mismo yo interactuar con un deseo que realmente es bastante poco probable que logre alcanzar, a de pronto yo utilizar mi psique como para lograr regular qué es lo que deseo, e ir planteándome etapas de cumplimiento de deseo como tal, para no vivir en la eterna frustración. No sé si está de acuerdo con eso, profesor. Sí, sí, pero agregando solo un pequeño acento a aquello, que tiene que ver con que, además, el deseo tiene que ser algo alcanzable, porque si es inalcanzable, es frustración, Eterna frustración. eterna frustración. Entonces yo necesito tener pequeñas victorias para sentir que poco a poco avanzo hacia ganar la guerra. Porque si son solo derrotas, se desborda el proceso de neurosis. Bueno, Lacan creía que todos éramos neuróticos y todos debíamos tomar terapia, porque no podíamos lidiar con la realidad o lo real de no poder cumplir nuestros deseos. Por eso nos inventamos ciertas cosas, ¿no? Ciertos discursos, y permitimos que la ideología hable a partir de nosotros, y que el malestar nos domina cierto rato. Bueno, profe, antes de darle el cierre a esta temática, María Jimena quiere dar un último aporte de pronto, antes de ya lanzarnos la teoría del espejo como tal. Ya. María Jimena. Un aporte, profesor, en realidad una consulta, que usted al principio, o sea, antes de empezar a hablar de la estructura del inconsciente, hizo una división entre lo imaginario, el niño fragmentado, digamos, y Sí. después el adulto social simbólico que se construye con el lenguaje. Sí. En ese imaginario niño fragmentado, digamos, ahí existe un deseo que es real, ¿cierto? Pero que no está mediado por el lenguaje. Sí, pero ahí, cuando el niño está fragmentado, la teoría del espejo dice un poco lo siguiente, y con María Jimena nos dio así un tremendo link para la segunda parte de esta cuestión. Bien, María Jimena, esto no estaba programado, ¿no? Va a servir como puente. Claro, pero nos sirve como puente. El niño se autopercibe a sí mismo como fragmento. Sabe que está incompleto. Pero al momento de observarse en el espejo, él se reconoce en el espejo. Y lo que pasa en ese reconocimiento es tomar conciencia de lo que él no es, pero desea ser. ¿Por qué? Porque tiene conciencia que está fragmentado. Esa división que va a establecer el imaginario del niño respecto a su primer deseo, que es verse o ser lo que el espejo le está mostrando, se reconoce a sí mismo, aunque él se percibe como fragmentado, es lo que hace que el niño construya el imaginario, comprenda o inicie un sujeto que nunca está completo, algo así como un deseo nunca alcanzable, y ahí está lo incompleto del niño y lo fragmentado del niño, y en este proceso el niño hace la siguiente ecuación. El niño se percibe como sujeto y a su reflejo él lo percibe como objeto. Por tanto, el niño que desea eso que está observando, donde se identifica, pero sabe que no es donde él se objetiviza.
Marx diría que es el momento en que nos alienamos, ¿no? Y en ese momento en que nos percibimos, sabemos que somos sujetos, pero al percibirnos en el reflejo, nos transformamos en objeto, lo que estamos haciendo básicamente es reconocer una carencia. El deseo es carencia de algo que yo no tengo. Y es ahí donde comienza el deseo. Es carencia de algo que no tengo, pero al mismo tiempo creo que siempre tuve y lo que tengo que hacer es recuperarlo. Recuperar algo que nunca tuve es la carencia que permite que exista el deseo. Es la construcción de un yo ideal, que no tenga las limitaciones que yo tengo porque me percibo como fragmento. Esto va a determinar, en la medida que pasamos de lo imaginario y crecemos y pasamos a lo simbólico, a partir del lenguaje que nos hace sujeto de lo simbólico, va a permitir que cualquier otro, diferente a mi imagen en el espejo, ¿no? Primero, en la teoría va a ser la madre, después el padre, etcétera, etcétera. Un poco lo que Pablo ya ha adelantado un poquitito. Que cualquier otro a quien yo ame, será una imagen alienante, ¿no? Ideal de mi yo. De mi yo sin fragmentar, por supuesto. Entonces, el ideal del yo es cuando yo percibo ese reflejo como un objeto, renunciando a mi condición de sujeto en el mundo imaginario, porque tengo conciencia que lo que observo y en lo que me identifico no soy yo, va a transformar este deseo en una carencia que nunca se puede llenar. El deseo jamás se puede satisfacer. Por tanto, como decía Pablo, se transforma en un motor para el sujeto, pero también en un proceso de disociación de su propio malestar. Sí, pero solo quisiera, solo quisiera María Jimena, complementar. dale. Perdón. Solo quisiera complementar lo que decía la profesora, invitando a las personas que están con nosotros acá que hagan el ejercicio de que, acuérdense que a nosotros nos pasaron desde la teoría freudiana cómo el ser humano se va construyendo y se va viendo como sujeto, que es en una X cantidad de tiempo, por lo general hasta los 2 años, pero también nosotros vimos con Klein que hay un momento determinado en el cual el niño logra hacer la diferenciación de que no soy uno con la madre, sino que soy un ser por separado. En base a esas dos teorías que nosotros hemos observado, la invitación que le hago es cuando el profesor habla del espejo, imagínense a un niño entrando en un ascensor, ¿ya? Que entra con su madre, con su padre, y hay espejos en el ascensor. Cuando el niño observa el espejo, el niño es el lugar donde empieza a percibir que él no está pegado al padre ni a la madre, que es un ser individual, pero se objetiviza afuera de él y se ve en un reflejo que es el espejo como tal. Es por ahí un poco donde va justamente esta problemática de que finalmente el primer momento en el cual yo me observo como tal es fuera. Y ahí se genera la disociación entre el sujeto y el objeto porque está siendo visto desde el reflejo como tal. ¿Y dónde viene el concepto que hablábamos con el profesor en base a lo edípico como tal? Que en algún momento cuando yo me abstraigo de la persona y me observo en la imagen del espejo, al tener este padre y este madre en este hipotético que lo estoy llevando a observar, la forma, la atención que le preste la imagen del padre y la madre a la imagen que se ve reflejada en ese espejo, va a ser la asociación que probablemente me va a llevar a mi primera sensación de Edipo como tal. Si la madre con el padre, desde mi percepción, no logran tener una percepción idónea de la imagen que se refleja en el espejo como tal, es el primer momento que estoy asociado a que quisiera tener el beneplácito del padre y la madre, pero jamás lo voy a poder tener controlado, porque está fuera. No sé si está de acuerdo con esa imagen que trato de proyectar el profe como para... Sí, está súper bien porque finalmente en esa, claro, la construcción de un yo es producto de una imagen que no soy yo.
de algo que está de lo otro. No puede haber yo si es que no hay un otro. Eso es lo que dice Lacan. Y esa cuestión, si lo trasladamos al mundo adulto, la construcción de la identidad social se produce por eso, por la intersubjetividad y esta relación de significado y significante que hay en este diálogo, por ejemplo, colectivo que estamos teniendo acá. Tal cual. María José Ribarren tiene también, quiere participar. María José, dale nomás. Bienvenida. Hola, buenas. Consulta, como para ver si voy hilando bien. Un ejemplo de esto que propone Lacan sería, por ejemplo, la felicidad, que todos nos mantenemos como en una constante búsqueda y de repente sin saber por qué, o también influenciados, sobre todo en la infancia, por nuestros papás, las crianzas, la creencia, los valores, y se va buscando o sea, se va transformando en una eterna búsqueda de felicidad que no todos alcanzan y se transforma en una frustración. ¿Refiere a Pero eso? ahí la felicidad es un súper buen ejemplo, María José, ¿verdad? Sí. María José, ¿por qué? Porque en el fondo todo el mundo busca la felicidad, pero te aseguro que muy poca gente puede definir lo que es felicidad. Más allá de un discurso que viene desde fuera, que tiene que ver con tener resueltos los problemas económicamente. Ya, entonces estaba bien hilado por ese lado. Claro. Ya, muchas gracias. Muchas de nada. Profesor, por favor. Está, vamos entonces. Entonces, como dando un cierre a esta segunda parte, y de ahí vamos a la tercera, el deseo es sobre un objeto ideal perdido que creemos haber tenido, y la pulsión, por tanto, es relativa a lo social. Lo simbólico, o la mediación entre lo simbólico y lo imaginario, que es el mundo del niño y el mundo del adulto con lo social, va a establecer lo que es lo real, y cómo yo comprendo el mundo y cómo vivo el mundo, y cómo el mundo me afecta a mí. Por tanto, la razón con la cual yo comprendo mi entorno y me entiendo a mí mismo, tiene que ver con que yo sea capaz de razonar sobre el yo, sobre el mundo y sobre lo sobrenatural o sobre Dios. Casi en estilo kantiano, ¿no? Eso como un cierre más o menos de esto del espejo. Es importante establecer que en esta imagen del espejo, donde aparece lo dividido, lo imaginario, donde aparece el primer deseo de un yo no fragmentado, es donde aparece el deseo. Y ese deseo tiene que ver con que lo otro que observo en el espejo es un objeto, no es un sujeto, que soy yo como niño. Eso se va reemplazando en la medida que vamos creciendo a partir de ciertos discursos, ciertas ideologías que nosotros aceptamos porque esas ideologías o esos discursos nos hacen creer que es algo que nosotros ya sabíamos. Por eso la ideología y el discurso puede calar en usted. Y por eso, por ejemplo, que una mentira usted puede creer la verdad como posverdad, porque de alguna manera parte de lo que ahí se dice le acomoda, usted cree ya saberlo. Es una confirmación a su yo. Por eso se puede manipular a la gente, por ejemplo. Pablo, ¿algo que agregar? Sí, me da la impresión de que, no sé si va a coincidir, que finalmente por este proceso intrínseco de desfragmentación que tenemos y la necesidad existencial de tener que lidiar con la misma, es que damos pie para la posibilidad de un dominio de un otro, pero al mismo tiempo en ciertas ocasiones damos pie para ayudar a alimentar la frustración que nos toca vivir. Por ejemplo, yo puedo tener nociones de una conducta social en masa, pero lo que no significa que tengo la verdad absoluta de cómo se va a comportar la masa como tal. Y ahí finalmente voy a estar justamente asociado entre dos dimensiones. Yo, como sujeto, tengo puedo
tener una asociación con lo real, con la realidad, perdón, pero nunca la voy a tener al 100% con lo real como tal. Por ende, yo tengo un trozo de la realidad, puedo tener una idea de cómo se va a comportar una X cantidad de personas desde una característica social, pero jamás voy a tener el dominio, jamás voy a tener el manejo, porque probablemente esa realidad es diametralmente opuesta en un otro. Entonces al final nunca voy a tener el control. No sé si está de Entonces, acuerdo. dicho esto, la frustración que Mm. puede llevar a una persona a ser sujeto de terapia, la frustración que puede, justamente tiene que ver con que esa persona en sí misma nunca va a poder satisfacer su deseo. Y se va a inventar estrategias para no tener que lidiar con la frustración que lo van a frustrar el doble o el triple. Dicho de otra manera, la teoría del espejo, en términos terapéuticos, pensando en que nuestros convocantes y contertulios de la charla son estudiantes de psicología, tienen que ver con, primero, entender que el inconsciente no es desestructurado, sino que tiene estructura, que esa estructura genera lenguaje, que el lenguaje establece metáforas, que las metáforas, de alguna manera, me permiten comprender la frustración, me permiten comprender lo que el otro desea y saber también cuál es el origen de su deseo a partir del estadio del espejo. Si yo comprendo esta estructura lacaniana, puedo comprender el origen o causa, tanto como los efectos que tiene el sujeto a partir de su malestar. ¿Me logran seguir? ¿Alguien que tenga una apreciación con respecto a esto último que menciona el profesor? Se desmayaron, ahora sí los perdimos, ¿no? No, Catherine Berrío, no sé, Katy, si es que entiendes o que quieres como dar a entender lo que tú entiendes al profesor. No, mi dedito para arriba era a la pregunta del profe que si lo seguíamos y vamos hilando bien la idea. Sí, vamos bien, vamos bien. Uh-huh. Ya, ahora bien, si el niño, cuando es niño, y funciona a partir de lo imaginario, ¿no? Y se percibe como dividido, y se reconoce en el espejo como lo que no es, pero como lo que desea ser, si eso lo pasamos al mundo social, podríamos explicar conductas individuales y colectivas. Por ejemplo, cuestiones que hablamos alguna vez en clase, como análisis general, el arribismo y el abajismo. En el fondo, es una clase social que se enfrenta a un espejo, se identifica con cosas de lo otro que le gustan, pero sabe que no es eso. ¿Cacho, no? La revista se identifica con alguien de la clase alta, pero sabe que no es de la clase alta, por tanto, eso se transforma en su deseo y en su motor. Y el abajista es de la clase baja, se identifica con ciertos valores populares, pero sabe que no es de una población, pero desea tener esos valores. Entonces, esta teoría, que es la teoría del espejo, nos permite entender cuáles son los deseos que mueven a las personas y cómo se construyen sus frustraciones. Esa es la herramienta fundamental en términos terapéuticos para la psicología, ¿no? Para poder entender la estructura del inconsciente del paciente y entender, además de la estructura del inconsciente, los signos que componen esta estructura y cómo esos signos se transforman en una metáfora, a ser leída y compartida y dialogada con el paciente. Esa es la cuestión. ¿Me van siguiendo? No, espero no, que nadie se nos muera aquí. María Jimena. Sí, profe, yo por lo menos le voy entendiendo. Claro que tengo igual algunas dudas. Por ejemplo, esta estructura del inconsciente se puede reestructurar con terapia. Sí. Bueno, la Porque terapia... Claro, porque en definitiva, por lo que entiendo, al final, toda esta construcción con el lenguaje y lo simbólico, como dijo usted, deja un poco, entre comillas, lo real. Entonces, al final es todo construido. Y por lo tanto, toda esta construcción es lo que hace también esta estructuración del inconsciente.
Entonces hay un deseo que se mueve por signos, por signos, metáforas construidas por el lenguaje, que por un lado motiva, pero también por el otro lado frustra, porque el de la clase baja quiere ser el de la clase alta y se motiva a eso, pero se frustra porque sabe que nunca va a ser como ellos. Y en definitiva, entiendo que por ahí podría ir la terapia, o sea, un poco cambiar este discurso del lenguaje, para que entre de una manera diferente al inconsciente, o quizás se pueda incorporar de una manera diferente. Entonces mi pregunta es, ¿este inconsciente, o sea, esta estructura inconsciente es más bien maleable o es más bien estática? No, no hay nada estático, pero como todo tiene una estructura lógica en el imaginario, el inconsciente, si yo comprendo la estructura lógica del inconsciente, que viene de una estructura construida desde el lenguaje, y el lenguaje viene desde fuera del sujeto, yo puedo entender cuáles son las dimensiones que mueven a la persona, o las variables a las cuales el sujeto está sujeto, y que lo hacen prisionero de esa cuestión. ¿Y esas en específico se podrían moldear, adaptar, reestructurar? Lo que pasa es que no es conductismo. Lo que No, busca... pero me Claro, imagino, claro. lo pienso en Sí, el discurso, en verdad. sí, No sé, lo pienso en el discurso, en el sí, lenguaje, en mira, el pensamiento. por supuesto. Por ejemplo, cuando en un modelo de crianza tú le dices al niño, le dices que es el mejor niño del mundo, y se lo repites constantemente, él se lo va a creer. Va a creer que es el mejor niño del mundo hasta que esté en contacto con otros niños que son mejores que él. Entonces, no es solamente articular en el discurso la transformación de lo que la persona cree, sino que es que la persona tome conciencia de que parte de lo que cree viene desde afuera y que es una imposición de un deseo. Ya, sí. Ya, me hace sentido, sí. Ahí sí, profe. ¿Estamos, no? Miren, de hecho hay una, bueno, nos vamos a salir un poquito de la cana, pero hay un tipo que es de apellido Naranjo, ¿lo han visto ya en la universidad o no? Psiquiatra creo que es Naranjo. ¿Lo han Me parece escuchado, que no? no. Ya. No, Hay, que yo recuerdo. dentro de la teoría de Naranjo, hay una cuestión que se llama mandatos familiares. Y los mandatos familiares, ¿han escuchado los mandatos familiares? Creo que alguna vez pasaron un concepto de eso en clase. Ya. Sí, pero un barniz. Un barniz, sí. Ya. Sí, Pero me da sí, la sensación de haberlo escuchado. sí. Ya. Los mandatos, básicamente, tienen que ver con discursos familiares que van a determinar tu comportamiento inconsciente cuando eres adulto. Algo así como, hay ciertos discursos que se transmiten de generación en generación que alteran tu percepción del entorno y alteran tu forma de autopercibirte y construirte socialmente. Básicamente, esos mandatos familiares son una mediación entre lo imaginario y lo simbólico, o entre lo individual y lo social. Terminamos siendo lo que los otros esperan que seamos. Sin embargo, creemos que nosotros escogimos lo que somos. Esa es la cuestión de los mandatos. Y esos mandatos familiares generan problemas a nivel psíquico porque no tenemos conciencia de que estamos haciendo algo que fue impuesto por otros, pero que creímos que nosotros habíamos elegido. Y nos viene la frustración, yo escogí ser psicólogo, y 20 años después estoy frustrado con ser psicólogo. ¿Cachan o no? Sí, lo que yo quisiera agregar, profesor, es que, a ver, esto es un poco lo que hemos conversado, el profe nombró recién algo que es conductismo, ¿sí? Llevémoslo cognitivo-conductual, un poco más Más aterrizado. más aterrizado, claro, un cognitivo-conductual como una posibilidad de intervención el día de mañana nosotros con un consultante o paciente. Yo creo que esto abre un abanico que lo conversábamos ayer, profesor, en el sentido de que se entiende que nosotros, al ser sujetos que somos requeridos para que la maquinaria sistémica funcione, ¿ya? Por lo general necesitamos de procesos de intervención que sean más bien cognitivos conductuales, que sean más del área breve, que sean más del área sistémico, entendiendo que necesitamos un pronto enraigamiento nuevamente
para ser funcionales dentro del sistema. ¿Sí? Pero me da la impresión que al observar todas estas dimensiones que nos propone Lacan, yo creo que se abre un abanico de pronto de que, si bien es cierto, es necesario que el consultante vuelva a estar óptimo para el andamiaje de este sistema, tiene que quedar sumamente claro que el problema es mucho más profundo de lo que por lo de raíz, que por lo que generalmente se le quiere ver. Y es por esto siempre esta dicotomía entre que las terapias requieren ser breves porque se requiere que pronto la persona vuelva a ser óptima dentro de esos muchos sistemas que son trabajador, papá, familia, etcétera. Y esto de que, chuta, las terapias psicoanalíticas son eternas, que duran 1 año, 2 años, o sea, claro, y en base a esta complejidad que se nos da a entender de este pensamiento lacaniano, es que obviamente se requiere esa profundización y se requiere de esa X cantidad de tiempo para encontrar la raíz de la problemática, que es un poco lo que conversábamos ayer con el profesor. No creemos necesariamente, creo que llegamos a una idea común desde esta perspectiva. No es que todo tenga que ser cognitivo, conductual, sistémico, programación neurolingüística, que la solución sea hoy día, aquí y ahora, y no es que todo tenga que ser eternas terapias de 2, 3 años para solucionar alguna temática. Pero sí es importante entender que en muchas ocasiones se requiere de una duplicidad, a lo mejor de encontrar un modelo mixto, ¿o no, profesor? Sí, esos modelos mixtos, básicamente, bueno, un buen terapeuta es el que puede adaptar las herramientas a las necesidades del paciente. Claro. No es el que le impone la que él cree es la mejor terapia. En este sentido, lo que dice Pablo es bastante asertivo, porque hoy día el mundo social no está preparado ni está dispuesto a terapias de larga data que profundicen en la raíz. Por eso que las terapias abreviadas, ¿no? Psicoterapias de emergencia, cada vez tienen mayor, ¿no?, cobertura. Porque el sujeto tiene que seguir funcionando, y al mismo tiempo el sujeto no quiere invertir tiempo en saber cuál es el problema de raíz. Lo que necesita es acabar con el malestar que tiene en lo superficial. Todo opera desde la superficie, no desde la profundidad. Por tanto, lo que el paciente quiere es una solución inmediata, una disociación del problema y seguir funcionando. En este sentido, la propuesta lacaniana, para retomar a Lacan, va a establecer que todas las pulsiones que nosotros tenemos en sí mismas provienen de la relatividad social. Nuestras pulsiones son construidas socialmente. Mira, de hecho Lacan decía que había que escuchar los delirios, porque en la medida que nosotros escuchábamos los delirios de las personas, podíamos tomar conciencia de cómo ellos construyen sus relaciones de poder y sus relaciones sociales. O sea, finalmente creo que vamos a coincidir en esta temática asociado al delirio, temáticas que son hoy día de la cotidianidad, como el estrés, como el sentirse en estado de vulnerabilidad, en ocasiones justamente son la deconstrucción de la muralla que no nos permite observar lo que hay en el fondo del inconsciente de la persona. Finalmente, en muchas ocasiones la crisis es la deconstrucción que se necesita para poder, coloquialmente hablando, echar ese vistazo de qué es lo que ocurre finalmente en la raíz. ¿O no, profesor? Sí, absolutamente de acuerdo. De hecho, Zizek, y aquí vamos a la última patita de la charla, veamos primero si hay alguna duda o aportes del equipo para la conversación, para que no sea solo un diálogo entre nosotros dos, Pablito. Carolina, aún... Ah, no, los escritos son antiguos. María Jimena está con la mano levantada, o no sé si se quedó levantada el delante o... No, está hace rato que no levantada. Ah, ya. Sí, que te estaba escuchando, Pablo, y justamente lo que estabas hablando tú era lo que yo pensaba cuando le preguntaba al profe si esta estructura inconsciente podía ser como moldeable.
porque en definitiva, luego de que que le pregunté, usted habló de los mandatos familiares y los discursos, que en definitiva pasan a ser como creencias o patrones que uno al final integra inconscientemente en el actuar, no sé, como por ejemplo el patrón de la mamá, todos los hombres son iguales, y uno se queda con ese discurso, ese mandato, y al final es súper difícil obviamente encontrarlo también y darse cuenta que ese mandato es el que realmente el que te está provocando frustraciones. Pero mi pregunta es ir ahí, relacionado a lo que dice usted conductual o cognitivo conductual, es como, ¿puedo yo modificar o puedo yo cambiar o puedo yo hacer algo con este discurso que en definitiva me ha causado frustración a lo largo del tiempo, y hoy he descubierto, producto de alguna terapia, que era eso? ¿Existe la posibilidad de cambiar eso? ¿Qué dice Lacan respecto a eso? Claro, lo que pasa es que Lacan establece que, claro, claro. Lo que establece Lacan es que tú tienes que tomar conciencia, primero, que es algo que tú no definiste, que es algo que incorporaste en tu inconsciente y que lo transformaste en un modelo de conducta y de relación. Si tú no tomas conciencia de eso, no puedes superar la frustración, porque eventualmente tú podrías seguir diciendo, todos los hombres son iguales, pero tu frustración tiene que ver no con ese mandato, tiene que ver con que crees de tal manera esa convicción que fracasan tus relaciones de pareja. Claro, Saboteas tus relaciones de pareja porque crees tú que has construido una realidad de lo masculino que fue heredada y que no tiene nada que ver contigo, pero te la vives como si fuera tuya. Y la frustración no está en que todos los hombres sean iguales. La frustración está en que tú crees que es tuya y que tú eres culpable de elegir una y otra vez pasteles. Pero o sea, la magia, entre comillas, es hacerse consciente de eso. Es difícil llegar a eso, a esa creencia, porque en definitiva esta creencia, este patrón, es algo súper inconsciente dentro y que en definitiva también va tomando otras formas, porque como dice usted, o sea, todos los hombres son iguales, que tiene que ver con que no resultan mis relaciones familiares. Es como, es de largo trabajo llegar a entender o a ser consciente de que existe ahí algo que está, no sé, una piedrecita de tope que está dejando que la cosa fluya, digamos. Claro. Pero la magia estaría entonces en ser consciente de eso. En tomar conciencia sobre lo que te genera frustración. Porque una vez que tú tomas conciencia, se va la frustración. Y realmente tomas rienda de un poco, de avanzar un poquitito hacia lo que tú decías que era la felicidad. O lo que más o menos te haría más o menos feliz, o dar 2 pasos respecto a tu deseo, que es tener una pareja estable, una familia armoniosa, y no solo fracasos, por ejemplo. Ahí responde, profe, 100% mi pregunta. ¿En serio? ¿En serio? Sí, era eso, Me parece... esa era mi duda. Ya, qué bueno que le ayudó a responder. Así. Solo quisiera agregarle, profesor, en ese proceso que hablamos con María Jimena, que nos vamos a encontrar con 2 temáticas que van a ser probablemente las que hagan que las terapias sean muy largas, que van a aparecer los mecanismos de defensa, en el proceso de la búsqueda de esas raíces, y segundo, entender que también y a nivel inconsciente vamos a tener una sensación de gratificación del síntoma, que son 2 situaciones que van a generar de pronto esa dificultad de poder llegar a esa raíz como tal, y por eso son terapias que son de tan larga data, porque no tan solo es buscar la raíz a través del tiempo, es que van a haber mecanismos de defensa entre medio, y que inclusive el patrón de conducta que nos está teniendo, llevando a situaciones que nos están generando complejidad, en esa complejidad posiblemente llamada síntoma, hay una parte de nosotros que le encuentra una gratificación como tal. Entonces, es ahí que se va a aumentar aún la problemática de poder llegar a esa raíz, y por eso no es tan sencillo, por ende no son 4 sesiones, probablemente son años. Sí. Ahora, la gran habilidad, y a lo que están convocados los psicólogos del siglo XXI, es a poder armonizar las expectativas del paciente
las herramientas del terapeuta y las demandas sociales por superar lo que genera problema en el sujeto. Necesito dejar que el sujeto deje de estar sujeto a su problema o sujeto a su deseo. La superación de su condición de sujeto es lo que va a permitir una buena terapia, una terapia más o menos integral. Y ahí ustedes pueden utilizar los mecanismos que consideren más pertinentes, o las corrientes psicológicas, o los modelos terapéuticos que consideren más pertinentes y que sean dialogados y co-construidos con el mismo paciente para que le hagan sentido. Y se pueda entregar a la terapia y no tenga menos barreras de defensa. De hecho, en esa misma línea, Carolina piensa que ella cree que se puede hacer el hecho de poder hacer estas modificaciones como tal. Lo que hay que hacer es llegar a la raíz, señala, y tratar de comprender ciertos aspectos de tu propio yo como tal. Sí. O sea, Sí, mire, el viaje va a ser necesario finalmente. sí, el viaje siempre es necesario. El tema es saber cuánto estoy dispuesto a pagar por el boleto y si puedo asumir los costos emocionales, económicos, familiares, de lo que eso significa. En el fondo, el viaje no es gratis. Esa es la cuestión. De hecho, por eso se le ha llamado mucho, yo sé que esta es otra línea, pero que también se asocia un poco en el último tiempo, a eso se refiere también el viaje del héroe, o la heroína. La búsqueda de la raíz a nivel inconsciente es de una tan larga data, tiene un tan alto costo, que finalmente tengo que estar consciente que estoy dispuesto a cumplir todo lo que sea necesario para llegar a esa raíz como tal. Donde Sí. hasta me voy a encontrar con mi sombra, que eso es otro tema también. Eso en Jung, la teoría de la sombra es muy buena, porque en el fondo, en la medida que te haces cargo de tu sombra, puedes transformarlo en oportunidad, digamos. Okay, ya llegando al final, ya a la raíz Ahí, absoluta. Sí, sí. De hecho, las personas que lidian con su sombra son más capaces de poder... Dame 2 minutos, que está mi perra rascándome. Sí, está bien. Hasta el momento... El ventanal. Sí, pues ya Dale, Polito, hacía frío ya afuera. Hasta el momento, profesor, entonces, de esta forma, de este análisis que hemos realizado, podríamos decir que en base a toda esa existencia de este mundo interior, de esta defragmentación, de este deseo, en cierta forma podemos dar una orientación del porqué de ciertos modelos conductuales como tal. O sea, lo que toda terapia, o lo que la psicología, desde mi punto de vista, debería buscar, es comprender la conducta humana. Al final, ese debería ser su motor, digamos. Más que la patología, porque finalmente, independiente de la corriente y la función que tenga el terapeuta, o la relación de poder que tenga el terapeuta o no la tenga, poder explicar la conducta nos permite de alguna manera ayudarle a las personas a entender sus propios procesos. Porque esas conductas están asociadas a procesos, y esos procesos están determinados por deseos, y esos deseos tienen que ver justamente con cuán fragmentado, cuán entero me autopercibo, cómo construyo el yo, cómo me relaciono con otros, por qué tengo problemas con otros. Esa es la cuestión. Claudia Moya dice, reconocer las propias emociones. Sí, sí. Y también reconocer los mecanismos de defensa, los procesos de disociación emocional, porque en la medida que yo reconozco esas emociones y lo que a mí me pasa, puedo enfrentarlo. Es como, yo recuerdo clase 1 de psicología, cuando hablaban del miedo. O sea, existen 3 posibilidades para el miedo, el profesor decía. La primera, que es instintiva, que es arrancar. Y es la que la mayor parte hace. La segunda, que ya no es tan instintiva, que es un poquitín, tiene algo patológico, que es petrificarse. Y la tercera, que sería la evolucionada, sería enfrentar el miedo. Entonces, decía, si frente a una cuestión tan sencilla, el profesor lo decía de esa manera, ¿no? Frente a una cuestión tan sencilla como el miedo, tenemos 3 alternativas, nosotros deberíamos presumir que para todo hay más de una alternativa. No existen verdades únicas.
para entender el mundo, explicar las conductas. De ahí que me empezó a gustar la psicología. Es como que le tomé cierto cariño, ¿no? Tiene como sentido con lo que nos explica de Lacan, de que en definitiva habla de que de este ser humano, o sea, esta realidad un poco construida, que en definitiva no es tan realidad, sino que es realidad más bien hecha. Sí, O sea, de hecho hay algo peor, mira, algo peor que Lacan, que Zizek va a establecer que todo es una mentira y es una ilusión. Y que nosotros tenemos que creer que esa mentira y esa ilusión son reales para estar más o menos estables emocionalmente. Justamente porque tenemos que creer en esa mentira y esa ilusión es que la ideología transforma las mentiras en verdad. Es justamente porque la ideología nos permite identificarnos con el discurso y reafirmar nuestras propias creencias. Algo así como, al reafirmar nuestra creencia en la mentira y la ilusión, le permitimos a la ideología que opere sobre nuestra conducta y nuestra forma de ver el mundo. Ahí es donde, desde el análisis cultural, porque si sé que establece que el psicoanálisis, o el potencial del psicoanálisis lacaniano, es que tú puedes hacer psicoanálisis no solo de las personas, sino que de la sociedad en su conjunto. Entender por qué las personas son manipulables es hacer un proceso psicoanalítico de raíz también. Hay factores culturales, hay factores políticos, que van a determinar la transformación de lo real, que es lo que ya Lacan establecía como lo real, ¿no? De hecho, Carolina nos dice, eso lo sabía Hitler. Ah, por supuesto, si no, no hubiera tenido éxito, ¿no? Sí. Y probablemente gran parte de las estrategias de manipulación de masa tienen que ver justamente con con el manejo de la posverdad, ¿no? De transformar una verdad a medias o una mentira a medias en la gran verdad, en la cual yo me logro identificar y logro reafirmar mi creencia a partir de algo que yo creo saber. Así como Lacan decía, a partir de recuperar algo que siempre pensé que tenía. ¿Alguien de nuestros asistentes le hace sentido esto último que habla el profesor en base a Zizek con algún fenómeno social que esté cercano hoy en día, por ejemplo? el rechazo, perdón. ¿Ya? Pero tiene sentido, po. Tiene sentido. Tiene sentido lo que habla el profe, desde lo social claramente tiene mucho sentido estas mentiras e ilusiones que al final uno puede terminar creyéndose, porque si no conocemos realmente cuál es la realidad o no existe la realidad, es construida pues, en base a todo y toda mente puede ser manipulable, puede ser eh, moldeable a la conveniencia al que le parezca. De hecho, ahí yo quisiera ampliarte un poco la pregunta, María Jimena. ¿Será que tan solo lo que estamos hablando, Zizek, es asociativo al rechazo? ¿O la ideología como tal estará muy asociativa a lo que vivimos en base al apruebo extremo y al rechazo extremo? Sí, puede ser. Es que la ideología es de los dos lados, pues, creo yo. Por eso De te un hago la lado y pregunta, del porque, otro. No, o sea, yo le pongo rechazo porque esa cosa es más del 60%, pero es el plebiscito, a eso me refería. no, El lenguaje construye. está bien, Jimé, te lo pregunto porque, claro, el rechazo ganó con un 60, pero no es menor que hubo un 40 que votó un apruebo. O sea, no es tan... O sea, aquí es lo que voy con esto, que finalmente, y no sé qué nos contestará de pronto el profesor, ¿no será que la ideología hoy en día de carácter social nos ha llevado a que las riendas las llevan los extremos hoy en día? ¿La ideología se ha transformado en el motor prácticamente sin dejarnos centro de pronto? Lo que pasa es que, mira, si sé que en ese sentido es mucho más categórico, ¿eh? Él dice que cuando nosotros creemos que somos libres, somos más prisioneros de la ideología. En el fondo, es justamente en la concentración hacia el centro, no hacia los extremos, lo que hace que nosotros sentamos que la democracia es algo real y que vivamos la democracia como algo real.
pero si nosotros escarbamos un poquito nos damos cuenta de que somos bastante poco democráticos en nuestras formas de pensar. El tema de los derechos es absolutamente, respecto al concepto de democracia, ¿no? Es súper limitado. Y los derechos que son limitados tienen que estar sujetos al derecho. ¿Por qué? Porque sin derecho tú no tienes derecho, valga la redundancia. Algo tiene que haber una ley que garantice tu derecho, no o la democracia que establezca que es en virtud de tú solamente existir, tienes esas garantías. O sea, CISEC para todos hoy en día, al parecer. Claro. Así como, mejor amiguito o CISEC. CISEC, sí. Oye, pero además hay un nuevo... Perdón, Con esto ¿alguien? termino... Disculpe, Pablito, profe. con esto... Dale. Si alguien más tiene alguna apreciación sobre esto, de las personas asistentes de pronto. María José Lo Rivera. perdí. No sé, ahí está la María José. Ya. No se te escucha, María José. Se escucha como algo cortado y lejano. Mejor. Ahí sí, ahí sí. Ahí te escuchamos. Ya. Nada, pues que yo creo que hablando de este mismo tema del plebiscito, surgen muchas frustraciones en base a las antiguas generaciones o a los que vivieron propiamente tal la dictadura. Se traspasaron estas carencias y el sentido, a mi apreciación personal, es que la gente quiso tratar de compensar, de suplir estas carencias y creía que iba de la mano junto con la nueva constitución y muchos rechazaron o aprobaron en función de lo que creían del presidente, como que mezclaron un poco las cosas pensando en que iba a ser lo mejor para ellos, en que iban a haber mejores oportunidades. Pero ahora que se está viendo toda la coletilla que vino detrás, se están dando cuenta de que al final todo fue en función del mismo sistema político independiente de cuál sea la preferencia. Se sigue manejando el poder de la misma manera y la gente va a seguir con las mismas frustraciones porque no va a poder suplir esas carencias. Como hilando un poco todo lo que se ha hablado acá. Me da la sensación de que la gente, en el fondo, en esta utopía de la democracia, vive un poco engañada y se pierde un poco de la conciencia de clase de la que nos hablaba Marx, que no es solamente para los pobres, sino que también tiene que existir para el otro lado. Y ahí yo creo que también hay un problema importante que también en base a la ignorancia es muy difícil de vislumbrar. Eso. Gracias. Gracias, María José. Bien. María José. Oye, a todo esto, otro gallo que les voy a dejar ahí, que da como para un coloquio aparte, es un coreano que se educó, creció y desarrolló su pensamiento en Alemania, que es Byung Chul Han. Y él tiene un texto que se llama La Sociedad del Cansancio, y que establece, dentro de todo esto que hemos venido hablando, que también tiene como referente a Lacan, ¿no? Inicialmente, establece que los procesos de represión ya no son externos. El siglo XXI, con su discurso hegemónico de la positividad, ¿no? De que todo lo podemos, ha hecho que el proceso de explotación sea interno. Nosotros mismos nos explotamos. Ya no necesitamos un jefe que nos explote. ¿Por qué? Porque nos han convencido a partir de la ideología de la meritocracia de que todo lo podemos y que tenemos que cumplir. Que si nosotros no cumplimos, el problema somos nosotros y no es el sistema. Si lo puede dejar, profesor, aquí en el chat de pronto. A ver, déjame ver si puedo copiar aquí el nombre, porque No supe escribir Son Jung Han, la verdad. Yo, pero tranquilo, aquí vamos. Lo puedo copiar. ¿También puede Lo escribir copio el nombre, profe? Que no sé cómo se escribe. Byung. A ver, déjenme ver si lo puedo escribir acá. A ver. Byung Chul Han. Byung Chul Han. A ver. Aguántenme un cachito. Vamos a rescatar de aquí. Profe, ¿cómo se llamaba el libro?
La sociedad del cansancio de Wing-Chun Han. Aquí se los voy a... ¿Por qué no me permite copiarlo? Ahí está. A ver. El sistema está manipulando el chat, no quiere que, Claro. No quiere que leamos el libro. no quiere que leamos el libro, claro. Carolina quiere mencionarnos algo. Dale, Caro. Sí, la verdad es que con todo lo que he escuchado me quedo bastante positiva. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que menciona el profe con toda esta teoría de Lacan es que en el fondo somos un producto y por lo tanto cuando me vengan frustraciones, personalmente voy a pensar que soy un producto, ¿cierto? Que estoy alienada y que en el fondo todas estas frustraciones vienen de un objeto ideal que está perdido, pero que en el fondo nunca se perdió. O sea, tengo que volver como a mi yo y dejar un poco, haciendo como un análisis más personal, ¿cierto? Como que todas las pulsiones tienen que ver con, las frustraciones tienen que ver con lo socialmente construido, con lo simbólico y no con lo que realmente soy. Entonces a lo mejor desde ahí esta noche me voy súper contenta porque en realidad voy a dudar de todo, voy a establecer en realidad que lo que soy ha sido producto de las relaciones que he tenido con las personas que yo me he relacionado. Y la verdad es que eso yo creo que es el aprendizaje de hoy, ¿cierto? Que hay algo inconsciente, pero que también se forma desde un otro, desde un yo, o sea, desde otro ser, y cuando lo quiero llevar al discurso, ¿cierto? También es comprendido desde la esfera de otro. Es bien loco, no sé si me entiende, pero cuando tú vas a terapia, por ejemplo, y tú vas desde la mirada de Lacan, vas a ver los signos y los símbolos que también son socialmente construidos, por lo tanto, jamás voy a estar como conforme con lo que se está representando, con lo que estoy interpretando, porque también es una interpretación social. En el fondo, es como que todo puede ser moldeable, como decía la María Jimena, todo puede ser modificable, y por eso también uno puede ser también mejor persona. Esa es mi reflexión. Súper bien. Ahí la María Jimena levantó la mano para Gracias, complementar. gracias, Caro. Gracias, Caro. Sí, justamente para complementar que me hizo sentido una palabra que usó Carolina, que fue dudar de todo. Y claro, hace sentido con lo que explica de Zizek de vivir como en esta mentira imaginaria, y me hizo recordar cuando construimos con mi grupo un trabajo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Y justamente muchos autores que participan de esta teoría, ¿cierto?, hablan de eso, del dudar, en realidad no creer 100% en todo y hacer una crítica y una duda, y dudar de lo que uno ve y del entorno en general, pues, o sea, no creer 100% en todo, ser un poco más reflexivo desde esa perspectiva. Entonces me hace mucho sentido esto con eso que ya estudiamos. Todo tiene sentido en realidad. Sí. Gracias, Jimé. Tal cual. Ahora, en esa duda también hay un proceso de autoconocimiento, porque si hay algo que me hace sentido de lo que el otro dice, es porque me identifico un poco con lo que el otro está diciendo. Oh, está buena la frase. ¿Cómo? A ver, profesor. Por eso, incluso dudar de todo, incluso dudar de mí, De mí. de lo que yo pienso, y que ahí entra, yo creo que ahí entra el proceso de reflexión. No creer 100% en todo, porque en definitiva tengo que también dudar un poco de mi creencia, o sea, hasta dónde lo que yo estoy creyendo es real o representa a mi yo, digamos, o estoy creyendo en el yo ideal, eso que no existe y que me va a hacer sentir frustrada, ese deseo que nunca voy a encontrar. Entonces, el dudar significa dudar de todo, incluso de mi pensamiento. Más sentido me hace, ¿ve, profe? Todo tiene sentido. Eso, está todo conectado, ¿no? Está todo conectado. Eso. Es un poco lo que había preparado, lo que mi gran invitación, equipo, es a que vean a Lacan
en dos dimensiones, una dimensión clínica y una dimensión cultural o social. Eso es lo que nos permite Lacan, es establecer, revitalizar y reentender el psicoanálisis como posibilidad, como una posibilidad amplia de interdisciplina, pero también de procesos terapéuticos y autoconocimiento. Sí, profesor, la verdad, un gran agradecimiento por la charla que nos brinda el día de hoy, la posibilidad de hacer coloquio, de poder escucharnos, de tener apreciaciones. No sé si alguien más tiene alguna percepción de lo vivido el día de hoy, de cómo caló la charla de hoy día con respecto a alguna apreciación. ¿No? ¿Nadie? Yo quiero referirme un poco a lo que dijo María Jimena, no lo puedo haber dicho mejor, me identifico mucho con todo lo que, cómo lo dijo y lo explicó y lo hiló de una manera en donde sí tiene todo mucha relación. Y nada, pues darle las gracias al profe Dagoberto, que siempre tan simpático. Gracias, Katy. ¿Alguien más, chicas? ¿O ya estamos dando el cierre como tal? María José, levanta la mano. Por haber organizado este espacio. Sinceramente, no sabía mucho a lo que se venía, la invitación me la compartió la Katy, pero me pareció muy, muy interesante el tema, cómo se van desprendiendo diferentes aristas y cómo uno lo puede ir relacionando según el enfoque que mejor le acomode. Y es un fundamento súper importante para todo lo que se nos viene en la carrera, sobre todo a nosotros. Así que muchas gracias. Súper, agradecerle a Pablo que haya generado la infraestructura cibernética, ¿no? La gestión académica para esto. Y bueno, y a ustedes pues, por venir a conversar un ratito con nosotros, porque la idea es que no fuera una clase, que no fuera algo muy unidireccional, sino que fuera bidireccional, pudiéramos conversar, cosa de mantener esto, ¿no? Que hemos logrado construir con muchos de ustedes, que es esta cercanía, y un concepto que a mí me encanta y que lo he conversado harto con Pablo y que tiene que ver con que todo conocimiento solamente puede existir si es democrático. O sea, estamos llamados a democratizar el conocimiento y poner el saber al servicio de todos o la mayoría. Tal cual, profesor. María Jimena también tiene unas palabras. Sí, profesor, he interrumpido harto, así que le agradezco un montón todas sus aclaraciones. Súper entretenidísima la charla del día de hoy. Y la verdad es que extrañaba escucharlo, de verdad. Pero nos vamos a ver pronto. ¿Tú estás ¿a dónde estás? ¿En la Florida? ¿En Santiago Centro? Con el Pablo. Ya, no, ya empezaste el lobby con la Florida para volver el otro semestre. Así que ahí algún ramo les tomaré, ¿no? Oh, estupendo, profe, de verdad. Me encanta cómo dicta sus cátedras y sus charlas. Así que súper mega agradecida y a Pablo igual por esta instancia. Así que súper bien. Y muchas gracias. Ya pues. De nada, María Jimena. Muchas gracias también. Un abrazo a todos, muchachos. Un gusto verlos también. Chao. Sí, chicas, damos entonces finalizada el coloquio del día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Dejarlas invitadas a todas las personas que estuvieron aquí presentes. Esto es un ciclo de charlas, por ende la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a tener otra charla, ahora no desde la corriente lacaniana, sino que desde la psicología analítica junguiana, analizando un tema clínico, tanto clínico como social, que es el duelo, ¿ya? Así que vamos a hacer llegar la invitación, el link obviamente, y quedan todas cordialmente invitadas. Y profesor, muchas gracias por su asistencia, por su tiempo, por su disponibilidad y obviamente lo vamos a estar molestando el día de mañana. Cuando quieran, amigo mío. Un abrazo a todas y todos. Nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao, que estén bien, cariños. Chao.